Muy buenas tardes, ministros, compañeros en el cuerpo místico de Cristo nuestro Salvador. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes aquí en Santiago de Chile para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Y con ustedes que están también a través del satélite Amazonas o de Internet en diferentes naciones. Para estos momentos leeremos una escritura en Apocalipsis capítulo 5 y Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 5, versos 1 en adelante dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y pasamos al capítulo 2 del Apocalipsis, verso 26 al 28, donde nos dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vasos del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permite entenderla. Cristo y su iglesia venciendo siempre. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través de esta escritura podemos ver que Cristo obtuvo la victoria. Él
también lo anunciaba siempre, que él tendría la victoria y que él se sentaría en el trono con el Padre, lo cual habló allá por el capítulo 26 de San Mateo, cuando estaba siendo juzgado por el Sanedrín. Dice: versos Vamos a leer el pasaje completo para que tengamos el cuadro claro. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que me digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Respondiendo ellos, dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Ahora en este pasaje, el verso 64 dice: Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo las nubes del cielo. Aquí podemos ver que Jesús sabía que Él se iba a sentar con el Padre en el trono celestial, o sea, a la diestra de Dios, y por consiguiente, Él y bajo su dominio estarían todas las potestades, todos los príncipes del cielo, todo estaría bajo su potencia o su poder. Por eso fue que en San Mateo capítulo 28, versos 16 al 20 dice: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y el que tiene el poder es el que está sentado en el trono. Y ahora podemos ver que Jesús sabía todas estas cosas. Él sabía que obtendría la victoria contra el diablo y Él se sentaría con el Padre en su trono celestial. Eso también en Apocalipsis Él lo dice.
Él dice, ya estando sentado en el trono celestial, dice en el capítulo 3, verso 20 al 21 del Apocalipsis, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Este llamado corresponde al tiempo final, porque dice, cenaré con él y él conmigo. Y la cena siempre es en la tarde. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora vean, Cristo obtuvo la victoria como Él lo había dicho, como Él lo había prometido. Pues eso era la profecía que tenía que ser cumplida. Y ahora la promesa es para el vencedor que se sentara con Cristo en su trono, así como Cristo se sentó con el Padre en el trono del Padre, el trono celestial. Ahora el vencedor tiene la promesa de sentarse con Cristo en su trono terrenal, que es el trono de David. Por lo tanto, hay grandes bendiciones para los creyentes en Cristo. Hubo una parábola de Cristo que dijo que repartió a sus siervos. En una dice de talentos y en otra dice dracmas, algo así. Y luego vino, se fue lejos. Eso es que Cristo dio dones a los seres humanos, bendiciones, y luego para que trabajen en el reino de Cristo, en la obra de Cristo. Y luego en su segunda venida, Él vendrá a pedir cuenta a cada uno. Es lo mismo que la parábola de los siervos fieles y prudentes de cada etapa de la iglesia. Para cada etapa hay un siervo fiel y prudente y con él está el grupo de ministros correspondientes a cada tiempo. Y encontramos que Cristo vendrá para llevar a cabo el juicio, dar el galardón a los creyentes en Cristo y colocarlos en su reino, literalmente, su reino milenial, con esos talentos ya multiplicados en la obra del Señor. Talentos en la parábola de San Mateo, del capítulo 25, versos 14 en adelante, y minas en la parábola del capítulo 19, versos 11 en adelante de San Lucas, donde dice, oyendo ellos esto, prosiguió Jesús y les dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Ese hombre noble es Cristo, el cual pertenece a la descendencia y por consiguiente dinastía del rey David. Un hombre noble, un príncipe de la casa de David. Él se fue al cielo para recibir un reino y volver. Recibió el reino de Dios celestial,
se sentó a la diestra de Dios y luego vendrá para reclamar su reino terrenal, su trono terrenal, en el cual, y ese reino gobernará el planeta Tierra completo, y ahí van a estar todos los creyentes en Cristo. En esta parábola dice que cuando pide cuenta a los que le había entregado las minas, dice de la siguiente manera: dijo pues, un hombre noble se fue a un lugar, a un país lejano, para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Y recuerden que los negocios de Cristo son en su iglesia y con su iglesia. Así como Cristo dijo en una ocasión a la Virgen María y a José: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Él estaba en los negocios de Dios, del Padre, en lo que estaba prometido para aquel tiempo, Cristo cumpliéndolo y trabajando en esos negocios. Y ahora trabajar en los negocios del Señor es trabajar en la obra del Señor, en el cuerpo místico de Cristo nuestro Salvador. Eso es lo que tendrá recompensa, porque Cristo viene para recompensar a cada uno según sea su obra. Y por consiguiente, de acuerdo a cómo cada persona haya trabajado en la obra del Señor, en el cuerpo místico de Cristo, así recibirá. Y dice: pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Eso fue lo que pasó cuando Cristo vino a la tierra, y sus conciudadanos hebreos no querían que él fuera colocado como rey sobre Israel, aunque era un descendiente del rey David. Y ahora estaban luchando en contra del príncipe heredero al trono y reino de David, y por consiguiente al establecimiento del reino de Dios en la tierra. Una cosa es decir que creen en las promesas de Dios, y otra cosa es cuando llega el tiempo para el cumplimiento de ellos, que crean en la forma en que Dios está obrando para cumplir lo que Él ha prometido. Ahí es donde queda la identificación clara, si creen o no creen. Porque algunas veces hay personas que dicen que creen, pero tiene que ser a la manera de ellos. Si no es como ellos piensan que deben ser las cosas, entonces no creen. Pues no creen, porque Dios no hace las cosas de acuerdo a como las personas piensan, sino a como Dios pensó, a como Dios planificó desde antes de la fundación del mundo. Dios no está obligado a hacer las cosas de acuerdo a como el ser humano piensa o desea que sean hechas. ¿Cuántos millones de seres humanos hay? Tendría que complacer a cada uno. Pero el ser humano está obligado a creer como Dios piensa y como Dios hace las cosas. No puede la persona cambiar la forma de Dios de pensar. Es eterna y no le pidió consejo a nadie. ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que Dios le dé a la persona? Por lo tanto, las cosas, las profecías dicen lo que Dios pensó que va a llevar a cabo. Esas son las profecías.
y por eso, por el Espíritu Santo, son dadas a través de los diferentes profetas. Y Dios no se va a mover de lo que Él dijo que va a hacer. Por eso es que también hay una visión de una gran carpa catedral. Y Dios no se va a mover del cumplimiento de esa promesa. Dios no se va a mover para hacer otra cosa, sino que Dios se va a mover para inspirar y usar a seres humanos para que se realice la construcción de esa gran carpa catedral, lo cual será la concretación del pensamiento divino que fue dado en sueño o visión al reverendo William Branham. Le mostró ahí la parte culminante de la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero, cuando venga una apretura sobre y contra la iglesia del Señor Jesucristo. Todos queremos estar trabajando en pro del programa divino. Nadie quiere ser hallado en contra del programa divino. Y nadie quiere ser motivo de dar lugar a que venga una persecución. Que nadie de ustedes puedan decir que por causa de alguno de ustedes vino esa persecución, esa apertura a la iglesia del Señor. Dios nos libre a todos de ser culpables o parte de esa apertura que ha de venir. Dios nos libre de ocasionar que venga esa apertura. Ahora, que Dios nos ayude para ser parte y ser motivo e instrumentos de Dios para la materialización de la visión de la gran carpa catedral. Que de todos puedo decir: Dios, tú hiciste algo en favor, en pro de la visión. Creíste en la visión o sueño que le pueda dar el reverendo William Branham y trabajaste en pro de esa visión. Y por consiguiente, Dios te dará el galardón correspondiente. Recuerde, siempre habrá personas para trabajar en pro del proyecto divino. Y siempre habrá personas que se levantarán en contra de todo proyecto divino y serán hallados como aquellos que se levantaron en contra de Moisés en Egipto, Llanes y Llambres, y para imitar lo que Moisés hacía. ¿Y qué hacían ellos? Moisés hablaba que vendría una plaga, venía la plaga, y ellos también con sus cosas que hacían, ocasionaban que vinieran plagas también. Pero ¿cuál era la diferencia entre Moisés y ellos? En que Moisés las podía quitar y ellos no podían quitar las plagas. Ahora, y lo otro, en que Moisés era el profeta de Dios y ellos eran falsos, nosotros. Ellos eran los que se habían levantado en contra de Moisés y en contra del proyecto divino de la liberación del pueblo hebreo, lo cual era una promesa dada a Abraham en el capítulo 15, versos 12 al 19 del Génesis. Siempre hay que estar de parte de lo que Dios ha prometido para ser hallados fieles ante Dios y los galardones que Él tenga para las personas que estarán como instrumentos de Dios en el programa de Dios. Vengan esos galardones a nosotros. Los creyentes creen lo que Dios ha dicho. Los incrédulos quieren entender, quieren comprender por el razonamiento y no pueden comprender.
porque la cosa es creer. Y después que cree, a medida que pasa el tiempo y se van materializando las cosas, va a ir entendiendo lo que Dios había dicho y por consiguiente lo que usted creyó. Creyó porque usted supo que era Dios el que había hablado. Y siempre Cristo dice: mis ovejas oyen mi voz. El Evangelio, en donde están también las profecías para el pueblo, y en las cartas apostólicas también tenemos muchas profecías. Y las cartas apostólicas están dentro del Evangelio de Cristo, pues fueron mensajeros, apóstoles que hablaron estando dentro del cristianismo, dentro del nuevo pacto, cubiertos con la sangre del nuevo pacto, la sangre de Cristo, y llenos del Espíritu Santo, predicando el Evangelio por el Espíritu Santo. Vean, trajeron también grandes profecías, además de traer la revelación del programa divino correspondiente a la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Cristo venció y su iglesia también vencerá, porque ella es parte de Cristo, es el cuerpo místico de Cristo, carne de su carne y sangre de su sangre, porque tenemos la sangre de Cristo, la cual nos ha limpiado de todo pecado. Estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Por su sangre hemos sido redimidos. Y ahora la iglesia del Señor Jesucristo obtendrá la victoria en el amor divino en el día postrero. Ha estado de victoria en victoria, pero la victoria final será en este tiempo final, en donde será coronada con la transformación. Y luego de ahí en adelante, siendo personas con cuerpos glorificados, cuerpos eternos y jóvenes para toda la eternidad, ya se acabaron las luchas, esas luchas de sufrimiento, porque aunque haya luchas cuando estemos transformados, no vamos a sufrir, porque en el cuerpo glorificado no hay eso de sufrimientos, no hay esas de debilidades tampoco, sino que ya tendremos vida eterna física al tener un cuerpo eterno, inmortal, glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Mientras llegue ese momento, no sabemos cuánto tiempo nos falta de vivir en estos cuerpos mortales, donde es que sufrimos en muchas ocasiones, en donde tenemos algunos problemas estando en estos cuerpos mortales, hasta de salud, y un sinnúmero de problemas que hay en medio de la raza humana, algunas veces afectan a los creyentes en Cristo. Pero la Escritura dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si somos más que vencedores, a medida que pasamos por diferentes etapas, obtendremos la victoria del amor divino, la victoria final. Y tendremos cuerpos inmortales, cuerpos glorificados. Por lo tanto, para llegar a esa victoria final, no preste atención a ninguna cosa contraria al programa divino. Manténgase en el programa divino, creyendo lo que ha sido prometido por Dios para nuestro tiempo, trabajando en el programa de Dios y esperando la materialización de las profecías correspondientes al día postrero para la iglesia del Señor Jesucristo. Estemos siempre en la expectativa y teniéndole siempre el alimento espiritual a las ovejas del Señor que Él ha colocado en nuestras manos
para que les demos el alimento a tiempo, el alimento de la palabra de Dios. Por lo tanto, adelante, trabajando en la obra de Cristo, sirviéndole a Cristo de todo corazón y sabiendo que Él obtuvo la victoria y que también nosotros obtendremos la victoria final. Él está y entre su iglesia, y Él será el que le dará la gran victoria en el amor divino. Recuerden que la edad de la piedra angular es la edad del amor divino. La edad séptima de representante de la iglesia de la Odisea es la edad del amor fileo o fraternal. Y así por el estilo encontramos que cada edad tiene una virtud. Pero la edad de la piedra angular es la edad del amor divino. Por eso es la edad de oro de la iglesia del Señor Jesucristo. Miren, el imperio babilónico comenzó con oro, la cabeza de oro, representando el imperio babilónico de Nabucodonosor. Pero terminó con los pies de hierro de barro cocido en esa estatua que vio el rey Nabucodonosor y se le interpretó el profeta Daniel. Y ahora la iglesia del Señor Jesucristo comenzó de abajo hacia arriba. El reino de los gentiles comenzó de arriba hacia abajo. Pero el reino de Cristo ha comenzado de abajo hacia arriba por el fundamento de los apóstoles y profetas y como principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Y ha ido subiendo de edad en edad, de etapa en etapa, y ahora ha llegado a la edad de la cabeza. El reino de los gentiles comenzó con la edad de la cabeza de oro de Nabucodonosor y su reino, y fue bajando. Y ahora la iglesia del Señor Jesucristo, el reino de Cristo que está en la esfera espiritual, comenzó con los pies, el fundamento de los apóstoles y profetas y principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Esto está de acuerdo a Efesios capítulo 2, versos 11 al 22, y también Hebreos capítulo 13, verso 1 al 6, y muchas otras escrituras que nos hablan de estas cosas. Y ahora la iglesia ha ido subiendo como un cuerpo místico de creyentes, y ahora ha llegado a la cabeza de oro del reino de Cristo, la edad de oro del reino de Cristo, la etapa más gloriosa del reino del Señor, en donde yo estoy ahí con Cristo y con toda la iglesia del Señor Jesucristo del día postrero, y con cada uno de los ministros de la iglesia del Señor Jesucristo, o sea, con cada uno de quienes, de ustedes también. Por lo tanto, así como en cada edad hubo una victoria en el amor divino, de acuerdo a la etapa de la virtud que estuvo manifestada en cada edad con el mensajero de cada edad, en este tiempo final obtendremos la victoria, que será la victoria del amor divino, la victoria de la edad de oro de la iglesia del Señor Jesucristo, la victoria de la cabeza de oro del reino del Señor Jesucristo. Esa es la edad en que estamos en el cuerpo místico de Cristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, adelante trabajando en el reino de Cristo, conscientes de que Cristo obtuvo la victoria y que la iglesia del Señor Jesucristo también la obtendrá en este día postrero. Porque la victoria de la iglesia está representada en Cristo. Cuando Cristo obtuvo la victoria, la obtuvimos con Él también. Y ahora en nuestro tiempo se materializará toda victoria de Cristo en y por su iglesia, y por consiguiente obtendremos la victoria de la vida eterna. O sea, obtendremos la vida eterna física, siendo glorificados, y así tendremos la doble porción, la porción espiritual y la porción física. Ya hemos recibido la porción espiritual y ahora nos falta la porción física para tener las dos porciones, la doble porción.
Así es que adelante trabajando en el reino de Cristo, cada uno de ustedes y vuestras congregaciones, en el programa de Dios para nuestro tiempo, en el programa de Dios en y para su comunidad y su congregación, y en el programa divino que cubre todas las naciones. Para que pronto veamos el resto de las profecías, de las promesas divinas hechas para la iglesia del Señor Jesucristo. Y pronto podamos ver una gran carpa catedral de acuerdo a lo que fue mostrado al reverendo William Branham. El mismo Cristo dijo: el que me honra, mi Padre le honrará. Y también dice: el que me sirve a mí, o sirve a uno de estos pequeñitos, o honra a uno de estos pequeñitos, o el que lo hace a uno de estos pequeñitos, a mí lo hace. Y el que a mí lo hace a mi Padre que me envió. Por lo tanto, adelante trabajando en el reino de Cristo, nuestro Salvador, sabiendo que Cristo y su iglesia siempre estarán venciendo. La victoria en el amor divino será la victoria de Cristo con su iglesia en el día posterior, en el cual nos ha tocado a nosotros vivir. Que Dios les bendiga y les guarde. Y dejo con ustedes al reverendo Patricio Lara. Si el licenciado Benjamín Cruz Alfaro tiene algún anuncio, puede pasar para hacerlo. De Puerto Rico ya pronto tendrán un video con todos los detalles de la gran carpa catedral que están allá construyendo. El reverendo José Benjamín Pérez ha estado haciendo una labor muy importante, tanto en el campo espiritual, con la iglesia de Puerto Rico, en donde él está como ministro pastor, como también en la parte de los trabajos de construcción que están llevando a cabo allá. Por lo cual yo les digo a todos, es importante que respaldemos a este joven José Benjamín Pérez, el cual está haciendo un trabajo muy importante junto con la iglesia allá que pastorea y con todos los ministros e iglesias que se han unido a él y a la iglesia de Puerto Rico para respaldar ese proyecto de construcción de una gran carpa catedral que será de beneficio para todo el cristianismo, no solamente de Puerto Rico, sino de toda la América Latina y del Caribe y también de todas las naciones. Que Dios les bendiga y les guarde grandemente a todos. Y por aquí tenemos al licenciado Benjamín Cruz Alfaro. Él no es un ministro, pero él respalda el cristianismo. Que Dios les bendiga y les guarde. Con ustedes el licenciado Benjamín Cruz Alfaro.